El caso de Tomás Guanipa para mí es significativo porque para mí el que lo está secuestrando ahora es directamente Diosdado Cabello. Yo creo que ya la suerte está echada para que definitivamente el siguiente en la lista es Diosdado Cabello. Pero ojo, que también del otro lado del Atlántico hay un personaje que está altamente nervioso y salió corriendo para Venezuela. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al ex jefe del gobierno español, señor Zapatero. La izquierda latinoamericana está experimentando su mayor humillación, yo creo que en toda la historia. Tú te acordarás que a comienzos del siglo XX se hablaba, la mayoría de los intelectuales hablaban de la izquierda del siglo XXI. Toda esta izquierda tenía un germen que era La Habana, y de La Habana se alimentó con el combustible ideológico y con los dólares venezolanos. Yo estoy contando los días para volver a mi casa. Te entiendo. Entonces, si Donald Trump infelizmente es o no es moral, si Donald Trump tiene un doble discurso, tiene una doble estatura moral, para los efectos pragmáticos, nosotros los venezolanos lo necesitamos. Sanae Takaichi. Sanae Takaichi viene del Partido Nacionalista de Shinzo Abe. Que fue asesinado. Que fue asesinado supuestamente por un loco. Pero Shinzo Abe nada más decía que había que reformar la constitución y había que rearmar a Japón. Su agenda proestadounidense implica una sola cosa, es incrementar la defensa de Japón contra su histórico enemigo que es la República Popular de China, la China comunista. Fue en tu programa. Dije que iba a haber una intervención quirúrgica y te dije los puntos donde iban a bombardear. Y bueno, terminó ocurriendo en enero, no en diciembre como yo te dije que iba a ocurrir, pero el bombardeo ocurrió con los puntos que yo dije que iba a ocurrir y efectivamente la operación fue quirúrgica. Y ahora en tu mismo programa le digo a tu público, a finales de febrero, comienzos de marzo, va a estar fuera Díaz-Canel. Muy buenas tardes amigos, a una nueva edición de Los Liberales junto a un colaborador habitual de la casa que es el historiador Najem Reyes, un académico y analista político internacional de prestigio que nos acompañará a comprender desde su punto de vista lo que ocurre en distintos frentes de la geopolítica y en este caso, tanto la situación en su Venezuela natal como la situación muy comprometida que rodea al régimen cubano, para luego la pintoresca e inesperada visita del presidente colombiano y ex guerrillero Gustavo Petro a la Casa Blanca y finalmente, ¿por qué no?, la situación delicada de Japón, su gobierno y su economía que reverbera en todo el planeta. Najem, muy bienvenido, un placer como siempre. Hola Nicolás, un gusto para mí estar contigo y compartir con tu audiencia. Najem, para empezar, ¿qué novedades nos traes de tu patria? Por supuesto que continúa la situación, digamos, post extracción de Maduro, pero hay dos elementos yo creo muy significativos, ¿no? El primero de ellos fue el encuentro de la jefa de la misión de los Estados Unidos en Venezuela, que es una verdadera halcona, a mí me encanta, Dogu, una veterana diplomática, y ella es muy simpática porque publicó ella en el tweet oficial, en el ex oficial de la embajada de los Estados Unidos, publicó: tuve un encuentro con Delcy Rodríguez. Fíjate que aquí el metamensaje es poderoso, ¿no? Y lo sintió y le hirió bastante a el hermanito Jorge Rodríguez, porque en plena Asamblea Nacional Jorge Rodríguez le exige a la jefa de la misión estadounidense que le llame a su hermanita. Lo que faltó fue decir así: a mi hermanita llámala presidenta, que por cierto la palabra presidenta un desastre lingüístico, pero más allá de eso estaba reclamando que le ponga el mote de presidente a la sucesora de la tiranía, que es Delcy Rodríguez. Punto número uno. Segundo aspecto muy interesante que pasó en Venezuela es la captura, a mí me encanta esta parte, ¿no? La captura de Alex Saab y de Raúl Gorrín. Para el público que me está escuchando, Alex Saab es malo, malísimo, pero te das cuenta mirando lo que es el próximo pingüino de Batman. Claro, pero Alex Saab era el hombre que compraba los alimentos descompuestos en el mercado internacional, los metía en esas famosas, y yo digo casi que malditas cajas del CLAP, que era un programa de alimentos que inventó Chávez y continuó Maduro, donde le daban, inicialmente le regalaban esas cajas de comida a los venezolanos que estaban en esa misión, ¿verdad? Que eran esos programas sociales de Chávez, y luego, ya como no había plata, les vendían la caja. Pero lo cierto del caso es que ¿les vendían? La caja de comida podrida. La caja del CLAP de comida podrida, que en Venezuela le llaman bachaco. Yo no sé aquí en Paraguay cómo le llaman a esos insectos que salen en las harinas. Bueno, en Venezuela le dicen bachaco o gorgojo. En Paraguay no se come eso. Capaz de tener Por supuesto que no se come, pero entonces decían la caja llena de gorgojo es porque estaba llena de insectos que obviamente contaminaban esa comida. Vendían comida contaminada y vencida, ¿no? Alex Saab hizo millones con eso y por tanto quiero recordar que Alex Saab es colombiano y el imbécil de Maduro, siendo un ciudadano colombiano, lo nombró ministro y le dio rango de estatus diplomático. ¿Tú recuerdas cuando lo detuvieron
en Cabo Verde y después estaba preso en Estados Unidos. Pero fue leal, ¿eh? Claro. A diferencia de tanto, fue leal. Bueno, son criminales con código, ¿no? Como él le debía su fortuna a Maduro y además dicen las malas lenguas y la mía no es muy bendita, que él es el que le paga los costosísimos abogados a Maduro. Ahora Maduro yo creo que debe estar más preocupado ahí en Brooklyn porque el que le pagaba los honorarios de sus abogados era Alex Saab y ahora Alex Saab creo que va a ser su compañero de prisión. Entonces hay algo simpático en esta captura de Raúl Gorrín. Por cierto, Raúl Gorrín es otro narcoempresario del régimen que terminó comprando la cadena de noticias ícono de la oposición venezolana que era Globovisión. Pero lo más interesante de todo esto es que después de la reunión de Dogu con Betty la Fea en el Palacio de Miraflores se produce esta captura. Esta captura además tú no me lo vas a creer. Fue un operativo conjunto del FBI con el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es decir, estos matones que eran los que capturaban a los estudiantes, a los mismos militares que estaban de alguna u otra manera intentando ser profesionales y son los que dirigían el helicoide, esa cárcel. Los directores del centro de tortura, campo de concentración del chavismo, ahora trabajan para Donald. Ahora trabajan para Donald. Encarcelando a su jefe. Claro, y a sus testaferros. Esto es interesante porque a eso es lo que quería llevar. Me encanta, la captaste rápido. Donald Trump, y por eso es mi artículo que yo publiqué ayer. ¿Dónde? En Infórmate Pi. Ok, el medio de nuestro amigo Nicolás Diursi. Es tu paisano, por cierto. Sí. Yo publiqué ahí un artículo que dice Donald Trump aplasta a la izquierda latinoamericana y la aplasta de una manera espectacular. ¿Sabes lo que es poner a Betty la Fea, que es Delcy, a su hermano el psicópata, el psiquiatra Jorge Rodríguez? Psicópata. Es un psiquiatra y psicópata. ¿Tú no viste a Jorge Rodríguez en su alocución la semana pasada? No, yo vi a Hannibal Lecter, o sea, estamos acostumbrados a lo de psiquiatras. No, pero psicópatas. Por favor, parecía un monje tibetano hablando de paz, hablando de inclusión, hablando de pluralidad. La calva ya la tiene, así que es cuestión de ponerle una túnica naranja. Y ponerle, por supuesto, el rosario. Y realmente yo dije, en algún momento, yo creo que para cualquier extranjero que está viendo por primera vez a Jorge Rodríguez va a decir, esto es un señor demócrata, este es un hombre impecable. Pero si usted lo veía hace 2 semanas atrás, iba a ver el verdadero Jorge Rodríguez. Y bueno, estos personajes están colocando a los propios sátrapas, dándole órdenes ahora a sus cuerpos de seguridad, a sus guardias pretorianas, a que terminen ahora encarcelando a los aliados del régimen. Esto yo creo que va a terminar en una fractura muy pronto y te voy a decir por qué. Una de las liberaciones más recientes que se dio fue la del líder venezolano Tomás Guanipa. Tomás Guanipa, digamos que era el segundo de la oposición muy cercano a María Corina Machado. Pregunto técnica, ¿puede ser Ricardo? ¿Perdón? Guanipa. Tomás. A okay. Tomás. Tienen pariente entonces. Ricardo es el otro. Tomás Guanipa era el que salía siempre en las caravanas con María Corina Machado en las elecciones, no sé si ustedes lo recuerdan, y Tomás Guanipa terminó siendo encarcelado y estaba en el helicoide. Le dieron, escucha bien esto que esto es interesante, salió en libertad el día de ayer, se reunió con su hijo y luego lo han secuestrado unos tipos encapuchados. Por supuesto que el caso de Tomás Guanipa para mí es significativo porque para mí el que lo está secuestrando ahora es directamente Diosdado Cabello. Es decir, Delcy Rodríguez obedece la orden de Marco Rubio y de su, digamos, supervisora inmediata, que es Dogu. Entonces liberan a Tomás Guanipa, pero esto obviamente cada medida que va ejecutando Delcy Rodríguez no le gusta a Diosdado Cabello. Y yo estoy plenamente convencido que el autor de este reciente secuestro de Tomás Guanipa es 100% autoría intelectual y operativa de Diosdado Cabello. Dime, ¿qué va a pasar con Diosdado en este escenario? Porque no me parece que Diosdado se quede de brazos cruzados viendo cómo se lo llevan a Alex Saab y pensando el próximo soy yo. Claro, y por eso es que te digo, la fractura es visible. Yo creo que hay una enorme grieta en este momento dentro del chavismo. De hecho, el propio Diosdado Cabello dijo, si nos dividen, nos vencen. Es decir, él ya está claro de que, primero está súper claro de que Delcy tiene sus 50 palos, producto de la delación de Maduro. Y ahora, con estas recientes detenciones de personeros testaferros vinculados a Nicolás Maduro directamente, como es el caso de Alex Saab y de Raúl Gorrín, yo creo que ya la suerte está echada para que definitivamente el siguiente en la lista es Diosdado Cabello. Pero ojo, que también del otro lado del Atlántico hay un personaje que está altamente nervioso y salió corriendo para Venezuela. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al ex jefe del gobierno
español, señor Zapatero. Zapatero estuvo el fin de semana en Caracas, se reunió con los hermanitos Rodríguez. Como siempre sale sonriente Jorge Rodríguez, pero evidentemente hay una gran tensión. Y la gran tensión para Zapatero es que Alex Saab vuelva nuevamente a ser extraditado a los Estados Unidos y definitivamente ahora ya no se escape y le toque cantar. Y si canta, Alex Saab juntamente con Raúl Gorrín, es para todos los técnicos, todos los que manejamos el tema Venezuela, estamos plenamente convencidos que Alex Saab va a terminar vinculando nada más y nada menos que a Zapatero. O sea, se viene el hundimiento que le faltaba al PSOE español en una situación donde Sánchez ha demostrado ser un gran equilibrista y por lo demás un déspota inescrupuloso. Totalmente. ¿Cómo ves, digamos, la repercusión si cae Zapatero? ¿Qué le toca a Sánchez? Porque realmente Zapatero ha sido en cierta forma un iniciador, un mentor, fue el Sánchez anterior, por decirlo de alguna forma, y conectó a este gobierno con el régimen de Maduro. Definitivamente el que conecta a Sánchez y digamos que lo empuja por esta línea ideológica tan radical del PSOE es justamente Zapatero. Y Zapatero jugó también con Pablo Iglesias de alguna manera. Es decir, es el personaje más siniestro de la política española. Para mí no es Pablo Iglesias. Inclusive hay muchos españoles que dicen que es Pedro Sánchez, el famoso gobierno de Frankenstein. No, es Zapatero porque él es el hombre que ha estado detrás uniendo estos hilos y de alguna u otra manera él es el que está sosteniendo a Pedro Sánchez, que en cualquier momento yo creo que si explota la gran bomba de Alex Saab, Maduro y todos estos negocios, esta gran red de corrupción y de criminalidad, no se va a salvar Zapatero. Y ojo, mira que por eso es que hay grandes fricciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump y yo creo que de esta no se va a salvar. Entonces tenemos ahí una conexión entre la caída de Zapatero, la caída eventualmente de Sánchez, que están esperando ansiosamente tantos españoles. Vamos con Cuba, ¿no? Una caída que se está haciendo esperar unas 6 décadas o más. ¿Cómo ves la situación a partir de... le quedan, ¿qué? 4 o 5 días de combustible. Ahora cuando estamos grabando se termina definitivamente los apagones, las epidemias, la hambruna, porque hay que decir que ya hay hambruna en algunas regiones de la isla. Digamos, están acumulando, están empeorando, está profundizándose ese proceso de descomposición interna desde que cae Nicolás Maduro. ¿Cuánto pueden aguantar? Porque no hay que subestimar la capacidad de esa dictadura atroz para haberse perpetuado más que ninguna otra. ¿Cuánto más pueden aguantar y cómo ves el panorama de la eventual caída o no del modelo castrista en la isla? Pero esto es lo que me encanta de Donald Trump junto con Marco Rubio. Fíjate, este fin de semana, más abajito de Key West, está ya una flota comandada por el USS Stockdale, junto con otros destructores más y otro tipo de embarcaciones. Y el fin de semana ya le están aplicando lo mismo que le aplicaron a Maduro, que un par de drones ya sobrevolaron el espacio aéreo cubano. Esta embarcación, el USS Stockdale, está a 55 kilómetros de La Habana. Y esto es sintomático porque es la primera vez que este tipo de amenaza se siente en el régimen, lo cual ha obligado al cingao de Díaz-Canel. Salió en una locución diciendo: estamos listos para hablar, pero sin presiones. A mí me encanta ver este tipo de personajes porque eso no se lo aplican a los más de 1,200 presos políticos que ellos tienen ahí encerrados. No le aplican eso a las personas que salen a decir: estoy cansado de los apagones, y viene alguien y le da una bofetada. O vienen las avispas negras que tú te acuerdas del año pasado, a estas mujeres vestidas de blanco las caían a palo. A la gente que cae por una canción. A mí me encanta ver hoy por hoy cómo sorprendentemente la prensa de Europa ha comenzado, sobre todo Euronews, que yo creo que es uno de los canales más woke de toda Europa. Euronews ha publicado un artículo donde dice: se han registrado 400 violaciones a los derechos humanos solo en enero. Es decir, pasaron 67 años para que los europeos descubran, tras 66 eneros, que en los eneros y en todos los otros meses del año los cubanos violan derechos humanos. O sea, tuvo que pasar que Donald Trump primero extrajera a un narcotirano como Nicolás Maduro, colocara una flota militar a 55 kilómetros de La Habana. Ahora sí resulta que, por ejemplo, el diario El País ve con profunda preocupación lo que está pasando en La Habana. Antes no. Entonces esta es la hipocresía de los medios, y por eso es que yo te apoyo a ti y seguiré apoyando cualquier tipo de medios alternativos que le digan la verdad a la gente, que no sigan esa narrativa pseudo-oficialista del liderazgo comunicacional woke y progre, que lo que tiene es enfermando a la población, dándole
informaciones que no son. Además, woke, que apoyan a Cuba, donde el Che Guevara tenía las UMAPs, que eran campos de concentración para homosexuales. A mí me encanta ver a los gays con las franelas del Che Guevara. Me encanta verlo, porque son los perfectos idiotas. Parece que ellos no sabían que el tipo mataba a los homosexuales. Hay un documental entero que se llama Conducta Impropia, que muestra cómo padecían tormentos los homosexuales en el régimen castrista, y Castro encima lo reconoció y dijo, bueno, eran otros tiempos. Sí lo dijo, me acuerdo. Y es que tenían unas escuelas donde supuestamente los reeducaban. El trabajo los hará hombres. Ponían estos tipos que en su vida dieron una pala, ¿no? Sobre Trabajaron. todo Castro, claro. Castro. Y Guevara también no se quedaba atrás. Y claro, entonces, bueno, a mí me encanta ver estos... había un colega estadounidense, el profesor Domingo Irving decía que era la generación Mickey Mouseana. Y era Mickey Mouseana porque definitivamente es una generación de idiotas, cabezas huecas y superficiales que parece que solo terminaban leyendo los titulares de las noticias que les daban. Ahí la situación de Cuba es, yo creo que es por primera vez en la historia, estamos viendo la posibilidad real que caiga el régimen castrocomunista de hace 67 años. Y gústele a quien le guste y disgústele a quien les disguste, se lo deben solo a Donald Trump y a Marco Rubio. Esto es una verdad irrefutable y yo ahora sí estoy plenamente convencido que así como el régimen venezolano está caminando en una transición, no como yo desearía que fuera, pero estamos caminando, muy probablemente va Cuba. En el caso de Cuba, parece que Raúl ya sabe que Donald Trump no es un perro que ladra, sino que también muerde, y ya tenemos informaciones que hasta el nieto de Fidel Castro ha estado negociando con la CIA en México, muy al estilo de Betty la Fea. Bueno, hablamos de Maduro, hablamos de Cuba. Dios te oiga, te diría, de que caiga la dictadura y que caiga bien caída y que también termine de caer la venezolana, porque pinta un poquito lenta la cosa por el momento. Colombia. ¿Qué carajo hizo Petro? O sea, los dos, ¿no? Eso fue como cuando Trump recibió a Mamdani, casi se dan un beso después de haberse dicho de todo, pero el pintoresco animador de fiestas tropicales llamado Gustavo Petro visitó la Casa Blanca y parecían amigos de toda la vida. Cuéntanos tu review. Bueno, y por eso es que yo digo que en mi artículo la izquierda latinoamericana está experimentando su mayor humillación, yo creo que en toda la historia. Tú te acordarás que a comienzos del siglo XX se hablaba, la mayoría de los intelectuales hablaban de la izquierda del siglo XXI, o la marea roja liderada por Chávez, ¿no? Y se abrazaba a Lula, el tuerto este que ya se murió. En fin, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de todos ellos? La mascotica altiplánica de Evo Morales, todos ellos. Ahora los estamos viendo que Donald Trump los ha puesto de rodillas y estos mismos izquierdistas terminan comiéndose su propia sopa. A mí me encantó escuchar, por ejemplo, a la ingeniera y doctora Claudia Sheinbaum diciendo: no fue mi decisión, fue Pemex que decidió no enviar más petróleo a Cuba. La empresa pública del petróleo. Para claro, ¿no? Y luego ahora Petro cuando estuvo en la cumbre esta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por cierto nadie sabe ni para qué sirve, Petro se fue al Bronx y le dijo: hago un llamado a los militares estadounidenses para que no obedezcan a Donald Trump, obedezcan a la paz. Eso lo dijo Gustavo Petro. Sí, se lo gritó en realidad. Se lo gritó como le daba un órdenes. megáfono. Pero además que fue un espectáculo esperpéntico, estaba alicorado, como dicen los colombianos. Vive alicorado. Visiblemente alicorado estaba Petro cuando gritó eso, y además tenía un traductor mamarracho atrás. Desastre. Bueno. El traductor también estaba alicorado. El traductor. Eso fue un espectáculo dantesco. ¿Vos ubicás a Billy Joel, Piano Man? No. Bueno, el videoclip de esa famosa canción, mírenlo. Yo me lo imagino a Gustavo Petro tocando el piano ahí medio vencido entre una atmósfera de humo de tabaco en un cabaret neoyorquino. Creo que ese era su sueño visitando Nueva York. Yo te juro, la verdad, yo cuando vi a Petro gritando así. Y bueno, al final se fue. Y Donald Trump en esos días estaba muy ocupado con Maduro. Parece que no tomó muy en serio a Petro. Pero después Marco Rubio, acuérdate que después Marco Rubio empezó a hacer más presión sobre Petro. Empezó a exigirle que, y además se lo dijeron abiertamente: no captures a los narcotraficantes de los cárteles enemigos. También tienes que capturar a todos. A los tuyos. A los tuyos. Excepto a los nuestros. Como Narco Rubio y Donald Trump. Perdón que ya bueno, eso había te lo que dejo matizar. a ti. Eso te lo dejo a ti. Lo cierto del caso es que
Un día, a horas antes de materializarse el encuentro Trump-Petro, envió al Talua. El Talua es un importante narcotraficante que estaba siendo solicitado en los Estados Unidos y fue extraditado horas antes de que llegara Petro a la Casa Blanca. Que por cierto, el encuentro en la Casa Blanca me dio risa porque por muchas razones, así como cuentas tú, encontrar a estos dos personajes que se habían dicho de todo. Primero porque Petro entró por la misma puerta que entró María Corina Machado. Entró por la puerta de atrás. Y se supone que María Corina no entró en la puerta de adelante porque ella no tiene estatus de dignataria nacional. Pero y Petro tampoco tiene dignidad alguna, así que bueno. Entonces, bueno, Petro entró por el servicio, entró caminando a la Casa Blanca. El encuentro fue privado. Para mí entró caminando porque encontraron droga en el auto. Bueno, a Hunter Biden también le encontraron droga. Adentro de la Casa Blanca. ¿Te acuerdas en el ala sí. oeste, no? Bueno, y no hubo ningún detenido. Bueno, lo cierto del caso es que Petro dijo su gran declaración profunda de alto nivel de Estado fue: nos hicimos chistecitos. Fue la primera expresión de Petro con los periodistas con respecto a la cumbre Trump-Petro. Pero en todo caso yo creo que hay una gran lectura. Petro, y todo esto es lo que llamo yo el Trump effect, es decir, el efecto de Donald Trump en Hispanoamérica, y sobre todo termina aplastando y humillando a esta izquierda que, por cierto, es bueno decirlo, la izquierda latinoamericana en general. Nadie se salva que es una izquierda criminal. Es una izquierda que se engendró en el Foro de San Pablo por esa dupla Fidel Castro y Lula, y ellos entendieron, parece, la receta para sobrevivir era alimentarse de las actividades del crimen organizado transnacional. Porque si tú puedes analizarte en detenido, mira, comienzas en los países más del norte, por ejemplo, México, tienes al viejito AMLO vinculado al Chapo Guzmán, de Sinaloa, sí, señor. Cartel del Sinaloa. Bajas un poquito más, encuentras a Zelaya en Honduras. Bueno, Haití, ahí no se salva a nadie, pero bajamos un poquito más. Entonces ahí encuentras, por ejemplo, Venezuela, Petro con Colombia, Ecuador, Correa. Bajas un poco más, Evo Morales, que era uno de los favoritos. Estuvo también el caso Perú, Odebrecht vinculado con estos presidentes, Ollanta Humala. Brasil ni se hable con el famoso caso del Lavallato. Lula preso. Lula preso. Argentina con los Kirchner, maletas iban, maletas venían. Maletas venezolanas, Antonini Wilson. El caso de Antonino Wilson. Desde Miami. Y además te digo, toda la red de corrupción que construyó el kirchnerismo nace con el tuerto. Y de alguna manera yo creo que la que termina generando una suerte de estructura paraestatal, mujer tenía que ser, fue la Cristina. Entonces, definitivamente, toda la izquierda... el cura Gozón de acá es un absoluto inmoral. Cura Gozón, te referís al obispo de los claro, 11 hijos. Claro, además que, mira... Fernando Lugo. Claro, Fernando Lugo. Cuando tú eres obispo y además eres director de un seminario, ¿verdad? El sentido común, ¿verdad? Lo más básico es que tus seminaristas se gradúen de cura, para que den misa y para que confiesen a las viejitas, ¿verdad? Sí. Ese es el deber ser. Ah, no, el tipo en 20 años no tuvo ni un solo cura graduado y lo único que había en la zona eran guerrilleros. Entonces, por favor. Pero era un padre. De familia, padre, no. Claro. Padre de hijo, porque ni siquiera. Un padre abandónico. Claro, porque ni siquiera tuvo la hombría, la estatura moral para hacerse frente. No, entonces nada más embarazaba a las tipas y las despachaba. Pero en un punto te tenés que preguntar de dónde sacó los votos. El tipo fabricaba sus votantes. Buena esa. Y bueno, entonces toda esta izquierda hipócrita, mentirosa y criminal latinoamericana, que hay que decirlo al público con absoluta honestidad, sin que nos quede nada por dentro, toda esta izquierda tenía un germen que era La Habana. Y de La Habana se alimentó con el combustible ideológico y con los dólares venezolanos. Y eso ocurrió justamente en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Y ahora el que está cortando con todo este eje del mal, estas décadas de la tragedia socialista para la región, porque el efecto del socialismo, tú que eres argentino, el efecto de que la economía argentina haya llegado a los niveles tan catastróficos en los que ha llegado, fue justamente por culpa del desgobierno de Cristina Kirchner, y que lo terminó de sepultar otro presidente gozón, Albertico Fernández. El caso de Chile, no llegó a los niveles, el presidente Boric no llegó a ser tan desastroso, pero está entregándole un país
país hecho basura a José Antonio Cast. 20% de inflación tuvo en un por- año. Chile, claro. que venía con 4. No, desastroso, O sea, el tipo- desastroso. Además que un gasto público un gasto muy al estilo español, muy ese formato español de ministerios y unos programas imbéciles que al final lo que terminan es generando un gasto público en cosas absolutamente inútiles. O sea, es capital que se le quita al sector privado que podría invertirlo de manera más sabia en producir riqueza. Por supuesto. Pero te voy a preguntarte algo, Najem, y no es con ánimo de discusión ni de contrariarte. No, pero estamos aquí para discutir. A mí me Pero encanta estamos a discutir. tiempo de discutir. Vos ibas a decir que el que acaba con todo esto va a ser Trump. No estamos viendo que caiga del todo la dictadura de Venezuela, pero bueno, me decís, está bien, cerraron el helicoide. Me alegro. Te imaginarás que yo no soy Marx, que te dice tanto peor mejor, ojalá que sigan ahí torturando gente. No, me alegro. Pero vamos a ver, o sea, Trump, que era demócrata hasta el 2009, que está metido hasta el cuello con las cuestiones de Jeffrey, que tenía narcotraficantes trabajando en sus casinos que venían directamente del cártel de Pablo Escobar, ¿hasta qué punto? Y que tiene, de repente es el mejor amigo del de Norcorea, pues es un tipo sumamente pragmático, solamente se puede llegar al poder, supongo que con ese grado de pragmatismo. Pero ¿hasta qué punto te parece que es humanamente más honrado que todos estos tipos que nombraste? Es que entrar en esta discusión para mí como venezolano no tiene mayor sentido porque para mí significa la libertad de Venezuela. Tú y yo somos amigos. Yo estoy contando los días para volver a mi casa. Te entiendo. Entonces, si Donald Trump infelizmente es o no es moral, si Donald Trump tiene un doble discurso, tiene una doble estatura moral, para los efectos pragmáticos, nosotros los venezolanos lo necesitamos. Y pregúntale a un cubano, si llega a salir el Cingao y Raúl Castro del poder, independientemente de que supongamos que vaya a tener una transición muy a la venezolana, eso va a implicar una apertura para Cuba. De hecho, a mí tengo amigos que ya me dijeron que en la Casa Blanca ya está casi listo el plan de la transición para Cuba. Entonces, quiere decir que... Repíteme eso, porque no es un dato menor, especialmente para la gente que está esperándolo hace tanto tiempo. ¿Te han dicho que en la Casa Blanca ya hay listo un plan para transición Sí, ya en Cuba? está el plan de la transición. Y ese plan implica, ya tienen estudiados cuáles van a ser las empresas que van a instalarse nuevamente en Cuba. Automáticamente lo que va a venir es el desmonte de la política socialista. Es decir, van a permitir que la gente tenga empleo, que la gente vuelva a sembrar. Fíjate, esto es una cosa increíble. En Cuba está prohibido que alguien siembre tomates. Tú no puedes sembrar tomates. No puedes tener una huerta. No puedes tener una huerta y mucho menos puedes vender tus tomates. Entonces ahora lo que van a permitir es que la gente vuelva a cultivar, que venda esas hortalizas, esas frutas en el mercado y gane dinero. Entonces este plan concibe justamente es esto. Hay otro plan de inversiones, sobre todo en la industria eléctrica y en la industria hotelera, y creo que con esto es que se va a reflotar la economía cubana. Pero dime una cosa, no estamos ante el riesgo, conociendo a Trump y como viene la mano, que le ponen 5 hoteles Trump en La Habana y se queda no Díaz-Canel, sino el segundo, para siempre, se acaba el gobierno de Trump y ya está. Sigue la dictadura con pequeñas reformas. Bueno, esa es la misma duda que hay en Venezuela. ¿Se va a quedar Betty la Fea? ¿Se va a quedar Jorge Rodríguez? Es más o menos, por eso te digo, es una suerte de transición a la venezolana que es, yo diría que hasta ahora lo que estamos observando es una suerte de modelo de transición a la moscovita, ¿no? Por supuesto que yo no quiero eso. Por supuesto que yo más bien apoyo a que en el menor tiempo posible, en un año y medio, haya unas elecciones en Venezuela limpias, transparentes, con observación internacional seria, que permita lo que todos queremos, que María Corina Machado sea la próxima presidenta de la República de Venezuela. Pero bueno, está esa enorme duda porque también Trump tiene esas particularidades, ¿no? Pero yo creo que está Marco Rubio y Marco Rubio le interesa. Digamos que el gobierno de Trump tiene un acelerador y tiene un freno. Me está diciendo el acelerador es Marco Rubio, el freno es acelerador Vance. Exactamente. Entonces, el hombre que quiere, de hecho, el que quiere que en Venezuela hayan elecciones este mismo 2026 o a comienzo del 27 es Marco. Pero J.D. Vance frena esto y dice que hay que asegurar la estabilidad. Entonces, muy probablemente ese mismo modelo lo vamos a estar viendo en Cuba. Y ojo que Cuba, yo estoy plenamente seguro, estamos hablando de este programa en febrero. Yo estoy plenamente convencido de que a lo mejor a finales de febrero, a comienzos de marzo, ya Díaz-Canel no va a estar en la jefatura del gobierno de Cuba. ¿Por qué? Porque tienen gasolina para 4 o 5 días. Imagínate un país sin gasolina y con apagones. No hay energía eléctrica en la isla. Es decir, no hay manera, objetivamente hablando, no hay manera de que tú sostengas un gobierno sin energía eléctrica y sin gasolina. Entonces eso hace inminente, y yo creo que por eso fue que el nietico de Fidel Castro se puso de rodillas en México con la CIA. Me toca preguntarte desde la ignorancia, porque eres historiador. En todas estas décadas, ¿nunca estuvo Cuba sin energía eléctrica? Bueno, históricamente ellos han estado con problemas eléctricos, Pero sus no famosas, pero nunca han llegado a una crisis como esta porque se quedaron sin suministro de gasolina. Ellos producen petróleo, esto es importante decirlo.
digamos que del 100% de la demanda mínima energética de Cuba, porque las plantas cubanas no son hidroeléctricas, son de gasolina, el 30% lo produce la propia isla. Entonces el 70% de su demanda interna era prácticamente cubierta por Venezuela y una pequeña parte por Rusia y México. Hoy por hoy no tiene nada de eso. Creo que la única donación que recibió Cuba recientemente fue unas toneladas de arroz que le mandó Xi Jinping por una donación, pero más de eso en este momento no tiene más nada. Entonces, ¿cuál es tu panorama? Tu panorama es este tipo. En marzo cayó Díaz-Canel. Sí, y lo digo responsablemente, porque hubo gente que me decía que yo me estaba equivocando cuando yo decía que en Venezuela iba, creo que fue en tu programa, dije que iba a haber una intervención quirúrgica y te dije los puntos donde iban a bombardear, y bueno, terminó ocurriendo en enero, no en diciembre como yo te dije que iba a ocurrir, pero el bombardeo ocurrió con los puntos que yo dije que iba a ocurrir y efectivamente la operación fue quirúrgica. Y ahora en tu mismo programa le digo a tu público, a finales de febrero, comienzos de marzo va a estar fuera Díaz-Canel. Ojo que Díaz-Canel muy probablemente no va a dejar que lo capturen como Maduro, quizás es un hombre un poco más inteligente que Maduro y ellos sí se van a ir al exilio dorado. Parece más inteligente y menos carismático aún. Sí, porque Parco el tipo. Impresionante. De verdad que él está ahí porque es un mero hombre de paja puesto ahí por Raúl Castro. Y Raúl Castro, que tiene, calculo fácil, 90 años. Sí. Tirando a 100 ya casi. Porque mira, Fidel era del 27. Tendría 99 años. No sé cuántos años debe tener Raúl. De hecho, se especuló que tenía cáncer en un momento. Pero tú sabes que las noticias allá en Cuba son muy especulativas. Pero un personaje como Raúl Castro creo que está al pie del cementerio. Qué ganas de hinchar las pelotas. Perdóname el argentinismo, O sea, qué ganas de no morirse, Dios mío. Sí. Japón. País, ya que conectamos, país con mayor esperanza de vida del mundo. Japón, gran tenedor de deuda estadounidense. La economía norteamericana con un problema de deuda insubsanable prácticamente, y la japonesa peor todavía. Todo el mundo tiembla por la posible caída de la bolsa de Japón, por números que ya generan una discusión interna que antes ni siquiera existía sobre la sostenibilidad o no del déficit. ¿Qué nos puedes contar de Japón a nivel economía y política hoy? ¿Cuál es la postal en 2026 y con tantas tensiones en Asia-Pacífico por China? Japón viene justamente de asumir a finales de año la primera ministra Sanae Takaichi. Sanae Takaichi viene del Partido Nacionalista de Shinzo Abe. Que fue asesinado. Que fue asesinado supuestamente por un loco. Pero Shinzo Abe nada más decía que había que reformar la constitución y había que rearmar a Japón. Esas pequeñas cosas nada más decía Shinzo Abe. Luego, cuando ella asume, impulsa básicamente, digamos, una agenda muy pro-estadounidense. Pero su agenda pro-estadounidense implica una sola cosa. Es incrementar la defensa de Japón contra su histórico enemigo, que es la República Popular de China, la China comunista. Y Sanae también comenzó a incorporar dentro del discurso oficial un tema central, que es Taiwán, que es harto sensible para los comunistas mandarines de Pekín. Entonces, ¿a dónde llegamos con Japón? Japón, bueno, yo a veces veo las noticias de Japón, tú que eres argentino y yo venezolano, que digamos que bueno, el precio del arroz subió 3 veces. Bueno, eso para nosotros es nada, ¿no? Pero decirle eso a un japonés, que la base de su alimentación constituye el arroz, que el precio se haya triplicado en menos de 2 años, obviamente es un indicativo de que la cosa está mal, hay algo que está pasando. También la deuda japonesa por primera vez es el doble de su PIB, el enorme riesgo, ¿verdad?, de la crisis bursátil que Japón viene de vivir, una terrible crisis en los años 90. Entonces, todos estos factores terminan por decir, ¿va a explotar la burbuja en Japón o Japón se va a enrumbar? Entonces, por eso, la primera ministra se encontró con un congreso que no le estaba permitiendo aprobar sus reformas económicas. Ella prefirió renunciar y el día que renunció dijo, sí, yo quiero todo o nada. ¿Qué significa el todo o nada? Significaba pues que iba a una nueva elección para tener un parlamento que le garantizara luz verde a sus reformas económicas, pero a la par de que ella está corriendo con unas reformas económicas que por una parte está desmontando, lo que está haciendo Sanae es quitar algunas tributaciones que se habían venido sobrecargando en la economía, las está quitando, por lo tanto entonces el fisco está recibiendo menos dinero. También las importaciones han caído mucho en Japón en la medida en que el yen se ha devaluado, es menos atractivo vender para afuera o tus precios de los productos japoneses son menos competitivos en el mercado internacional. Entonces, y por el otro lado ves a una primera ministra que dice, bueno, vamos a gastar miles de millones en gasto de defensa. Entonces se encontró con unos parlamentarios que decían que era contradictoria la actitud de la primera ministra porque estaba tratando de impulsar o sanear la economía, pero al mismo tiempo estaba metiendo mucho dinero en defensa.
defensa. El argumento de ella es: Japón tiene definitivamente que rearmarse porque tiene un enemigo muy grande que es China, y de alguna u otra manera pareciera que Estados Unidos está desapareciendo de Asia. Y esto es un tema no menor porque el aliado histórico de Japón post Segunda Guerra Mundial es justamente Estados Unidos. Habrá quienes digan que es un aliado que te tiene militarmente invadido desde la derrota, ¿no? Claro. Que nunca sacó un soldado de Japón desde que le metió 2 bombazos y mató 300.000 personas. Y claro, y ese aliado, entre comillas, o forzado, ahora pareciera que se quiere retirar porque no quiere tener inconvenientes en la región. A ver, mi postura, creo que yo lo he dicho anteriormente en tu programa, yo soy de los, tal vez puedo estar equivocado, tal vez no, pero la postura de Donald Trump cuando él dice MAGA también implica en la geopolítica. Es básicamente estamos viendo un repliegue de la potencia estadounidense, que es un repliegue que comenzó con Obama. Ojo, Sí. Estados Unidos ya no es el Globocop que tú y yo conocimos cuando éramos chamos. Este repliegue estadounidense básicamente, yo lo dije en mi libro China, el dragón demonio, Estados Unidos ha bajado un peldaño en las potencias del gran reparto global. Ya no es una potencia global, sino que ahora se reduce nuevamente, como en el siglo XIX, a ser una potencia regional. ¿Y qué significa ser una potencia regional? Bueno, significa que ella se asegura entonces las Américas como su ámbito de acción, las Américas más Groenlandia, y deja entonces Asia completamente bajo el dominio de muy probablemente China, porque Japón no tiene la capacidad para ser el gran actor hegemón de toda Asia. Y mira, acá te digo una última cosa, que es algo que yo vi como política de Estado. Yo leo mucho The Economist y Financial Times, sabiendo que son de los Rothschild y su sesgo, pero es muy buena prensa realmente. Muchos datos. Y una cosa que yo vengo siguiendo de la unidad de inteligencia económica de The Economist, hace muchos años, desde la época de Obama, desde el último año de Obama, 2015, es una aparente política de Estado bastante astuta de Estados Unidos, que ha sido mantenida por todas las administraciones sin que hagan demasiada laraca, que es rodear a China. Si vos te fijás, vos tenés razón, claramente Japón es el principal aliado. Pero tenían Filipinas. Pero tienen Surcorea. Filipinas, pero eso es Surcorea, Tienen Indonesia. Vietnam. Vietnam es totalmente aliado de Estados Unidos hoy, pese a que Vietnam le ganó la guerra. Pero ¿te acuerdas la histórica visita de Joe Biden a Vietnam? Sí. Pero lo hizo con un presidente octogenario. Ese viejito murió y el que lo sustituyó es un tipo pro-China. Y Birmania es otra batalla clave, que China no quiere perder Birmania por el tema tierras raras. Birmania ahora ya está 100% del lado pro-China. Ok, o sea, China está jugando las cartas, ¿no? Claro. Pero y Tailandia es pro-yanqui. las informaciones que a mí me han dado mis amigos asiáticos es que el reino de Tailandia es muy pro-China. De hecho, disidentes chinos que han estado en Tailandia han sido capturados misteriosamente y entregados después al régimen de China. Después Pakistán es histórico aliado norteamericano con armas nucleares, y hay algo muy interesante que es la política que ellos juegan en la India, porque la India es un país históricamente no alineado desde la Guerra Fría, que levitaba o pivoteaba entre Rusia y Estados Unidos de acuerdo a conveniencia. De alguna forma lo siguen siendo, y ahora tuvieron todo un tema por el petróleo ruso, pero hay que entender que la India no es un aliado incondicional de Rusia de ninguna manera. La India le quería comprar petróleo solo. barato. La India, el gran elefante, juega su partido solo. Y Estados Unidos ha hecho mucho esfuerzo en las administraciones de Obama, de Trump, de Biden, y esta también, de mantener a Narendra Modi de su lado. Sí, y además India ahora le compra más armas a Estados Unidos que nunca, porque tiene una frontera muy conflictiva caliente con China, que además es su socio de los BRICS. que no son tan socios cuando te pones a analizar. Pero bueno, entonces China, uno de los libros que escribió Henry Kissinger antes de morir se llamaba El Nuevo Orden Mundial. Y él plantea... Sí. Escrito por su propio dueño. Y claro, y él plantea justamente que India juega su partido solo y que ella termina de jugar como una especie de check balance, o va a jugar una especie de factor bisagra entre Occidente con Estados Unidos y Asia, el Oriente con China. ¿Por qué? Porque India definitivamente no puede plegarse a uno y otro. Históricamente tiene viejísimos conflictos con China que van desde conflictos limítrofes, conflictos históricos, y en el caso de Estados Unidos parece que los hindúes han quedado con esa herida de haber sido colonia por los ingleses. Entonces ellos saben muy bien los efectos de ser colonia, saben muy bien los efectos de tener un vecino tan poderoso y peligroso como China. Entonces ellos quieren jugar su propio partido. Entonces, si lo tuvieras que poner en dos líneas, ¿cómo ves la situación de Japón de cara al mundo en el próximo año? ¿Qué noticias nos puede traer Japón? ¿Quiebran o se mantienen en una beligerancia administrada con China? Bueno, yo creo que tras la victoria
de Sanae Takaichi creo que va a tratar de frenar la crisis. Muy probablemente va a recibir algún tipo de auxilio financiero por parte de Washington, dada la cercanía que está jugando Tokio con Washington en la administración de Donald Trump. Y en materia de defensa hay una alianza muy importante que yo creo que definitivamente creo que es lo que va a terminar imperando en esta región. Es decir, las potencias democráticas o anti-China básicamente va a ser Corea, Japón y Australia, un bloque, y el otro bloque va a terminar siendo China con sus otros aliados. Nahem Reyes, muchísimas gracias. Pueden seguirlo en Nahem-360 en X. Lo único que quería decir antes de irme, yo no sé si te regalé mi libro China, el dragón demonio. ¿No te lo regalé? Lo espero. Ahora solo está disponible en Amazon, en la versión digital, y ya estoy trabajando para tener una nueva edición aquí en físico. Pero entonces la gente del público internacional lo puede comprar en Amazon. Sí, en Amazon ya está totalmente disponible mi libro. China, el dragón demonio, Nahem Reyes en Amazon. Gracias, muy amable. Hasta la próxima, muchachos. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos. El último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero.